Hoy, ¿cómo estamos? Pues hoy es día 19 de septiembre del 2022, en lo que se volvió a repetir, volvió a temblar a la 1 de la tarde y minutos, después de que se había hecho un simulacro. Fíjense en cómo está todo esto muy raro, cómo ya van en dos ocasiones que se repiten el mismo día el temblor del 85. Estamos esperando la réplica para mañana a ver si se llega a realizar, en lo cual pues se ha soltado una ola de memes como se acostumbra en México, hacer acerca de todas las cosas que van ocurriendo. Se recurre a hacer esos memes como para tener un poquito de pues de alegría y de tomar como una cosa chusca algo que ya vimos que es muy importante. Pues ahora vamos a seguir con la historia de Francia. Como ya les había yo comentado, pues estamos ya a punto de capítulos de terminar la historia de Francia, en la que vimos que formó un papel de una importancia tan grande a través de la historia, que conjuntamente caminaron paralelamente Inglaterra y Francia, y que va a ser un papel de suma importancia en la Unión Europea. Toda esta situación que se ha ido haciendo desde el Pacto de Varsovia, donde todos esos estados que van a ir siendo anexándose Polonia, en esa transición que tuvo que pasar a través de las traiciones de Rusia, de haberse la repartido Austria y los alemanes, de haber sido invadida por los alemanes y por los rusos, tantos acontecimientos que pasó este pueblo de Polonia, en el que ahora va a empezar a formar parte de la Unión Europea. Esta Unión Europea, que también en esa época fue entregada por los húngaros, ahora van a ingresar tanto los pueblos de Polonia como los checos y los húngaros. Más adelante van a tratar de irse acomodando toda esta situación que tuvo con los eslavos y los germanos. Más adelante van a venir a integrarse a toda esta Unión Europea, Malta y Chipre, pero la parte que es de Grecia, porque la parte que pertenece a los turcos no está. ¿Por qué no está la parte de los turcos? Porque con ellos se vendrían todo el Islam, y por eso les ponen, pues, en cierta forma trabas para que no puedan ingresar, porque Europa tiene miedo que se le vengan todos los del Islam. Aunque los turcos, pues, argumentan que los deberían de dejar entrar para que en cierta forma, pues, se vaya limando todas esas asperezas, que tienen estos pueblos. Más adelante ya vienen los rumanos, los búlgaros, que son los dos últimos que ingresan, porque anteriormente habían entrado Letonia, Lituania, Estonia, van a ingresar también ellos. Y por último los rumanos y los búlgaros. Aquí vamos viendo cómo esta Unión Europea, que viene siendo como que fuera un club al que se le tiene acceso por medio de una membresía, donde se integran todos estos que en ese momento eran 27 países, y que van a ir gozando de todas las cosas que hay adentro de esta unión, en la que van a tener un pasaporte que van a poder ingresar a todos los países que tengan que estén integrados en la Unión Europea, y así como subsidios y todas las ayudas que tienen, porque Europa, con este proyecto de la Unión Europea, va a componer toda la problemática que tienen los europeos, pero nada más ellos. Y aquí es cuando los demás pueblos, que también son europeos, pero que no pertenecen a la Unión, no tienen acceso
a toda esta situación. Aquí vamos viendo cómo ellos pues van a tener su propia bandera, su propio himno, que van a escoger el himno a la alegría como tal para que los identifique, y su bandera que es llena de estrellas y en color azul. Todos estos estados de las estrellas que están en la bandera es de los pueblos que en un principio, de los estados originales que fueron los que iniciaron toda esta unión europea, como esa disponibilidad que tiene esta Unión Europea hacia los integrantes, tan en acciones laborales como poder acceder de un lugar a otro, como hemos mencionado, pero esto se debe a los estados nacionales que la formaron, que a un principio ellos van a tener que compartir tanto tierras como situaciones en economía, como le pasó a Alemania en concepto con la cerveza. La cerveza, que es una identidad de ese pueblo, que tuvieron que compartir todo pues complemento cultural que ellos tienen, y que va a ser la cerveza donde nada más estaba permitido hacerla con el lúpulo y la cebada, y que aquí ya se va a tener que poder hacer y vender, esparcirse en toda la Unión Europea. Tanto en cuestiones de subsidio, que es una de las políticas que se lleva, también va a ingresar la agricultura, que aunque es un patrimonio, se va a integrar a ese grupo de acciones y garantías que tiene la Unión Europea. Aquí vamos a ir viendo cómo este tipo de sociedades tiene que tener una vigilancia muy severa de todos los integrantes, de cómo van manejando su economía, cómo van manejando sus labores y todo eso, porque lo que le afecta a uno les va a afectar a todo. Así, si se cae un bloque, se van a caer todos los bloques. Entonces ellos hacen una supervisión muy severa, muy estricta, de cómo se está llevando. Que cuando pasó el problema de la crisis en Grecia, porque aquí Grecia en cierta forma estaba endeudada y aparte mintió, y toda esa crisis económica y social gigantesca estaba interconectado con los demás países. Por eso ellos tienen que tener mucho cuidado en todas estas cuestiones alrededor de cómo se manejan sus bancos o sus inmobiliarios. Este problema que también tuvo Islandia y los húngaros, pueblos de Europa del Este, que son subsidiados pero que no llegan a tener esa altura, por lo cual son vigilados de de esta situación. Fíjense en que dicen que en Rumania pasó una cosa en la que sus fábricas estaban contaminando, y entonces se cerraron todas esas fábricas, automáticamente se les quitaron las fuentes de trabajo a ellos, pero se les dio una entrada de migrantes que pudieran llegar a España, pero en España los trataban mal, los humillaban, aun siendo que ellos también eran europeos y que tenían la lengua materna, los rumanos, esa lengua que, que va a ir haciendo, que también tienen origen en sus lenguas romances. Entonces, estos rumanos hablan el idioma español. A partir de toda esta migración que se va haciendo, en la que a cambio de migración a España, es una forma como de hacer en ese pacto de Varsovia. En Rumanía, cuando están todas sus fábricas contaminadas, que les quitan todas las fuentes de trabajo y que les permiten hacer esa migración a España, aquí vamos a ir viendo cómo todos estos integrantes de la Unión Europea hay en cierta forma una desventaja, un desequilibrio hacia esos pueblos que todavía no han superado, y que todo esto que habían hecho para formar la Unión Europea
basándose en los estados de derecho, que es un invento de los ingleses y que también va a tener que ver Francia, porque Francia es la que inicia la separación de poderes, poderes que se inventaron ese concepto los franceses y que a partir de Montesquieu, en la época de la Ilustración o en los tiempos, va haciendo que Francia tenga ese estado de derecho y que se vaya quitando toda esas dictaduras, ese totalitarismo, y que ya ellos habían recorrido, habían vencido todas esas guerras políticas, religiosas, en cuestión también del fascismo y del nazismo y toda esa ocupación que había tenido Francia. Francia siendo el artífice del proyecto tutelar de la Unión Europea, de ese proyecto que es la propia idea, tanto el punto esencial, capital, y el nodal de los proyectos que se tuvieron que hacer cuando se inició todo el proyecto de la Unión Europea. Toda esa división de guerras entre Irán, Inglaterra estaba apoyando a Estados Unidos y Francia pues se oponía. España en un principio apoyó esa coalición de Irán en los tiempos de Aznar, pero después de los atentados que tuvo Atocha, después de quitar la autoría en 3 días y descubrir lo que estaba haciendo la Al-Qaeda, va a caer Aznar y va a subir Zapatero. Aquí vamos viendo cómo se une con Francia y haciendo como una especie como de polo fundamental en la que se va a separar de los ingleses y va a tomar su propia posición en el continente Francia. Toda esta situación que tenía Europa, que posiblemente no la había podido realizar en la época donde estaba Charles de Gaulle, porque él consideraba de que Francia tenía que ser sola. Y entonces ahí ya no podía entrar todo este pensamiento de la Unión Europea con los conceptos de Gaulle, porque él pensaba que Francia por sí misma tenía que ser Francia, esa potencia, recuperar su lugar en Europa y en contra de todo el mundo. Se va a salir de la OTAN, como ya habíamos comentado en su tiempo, toma sus propias decisiones y deja a un lado las opiniones del mundo. Esos eran los pensamientos en el que en la época ya de la Unión Europea pues van a cambiar todos estos paradigmas. Esa invasión y división en las posguerras que hubo que hacer esos papeles fundamentales en la Europa y en Occidente, de que al entrar la Unión Europea se iba a tener que cambiar toda esa ideología. Por eso decimos que en la etapa de Charles de Gaulle no hubiera podido hacer, porque ellos tenían sus mecanismos internos donde consultan por medio de prescritos a partir de las diferentes referencias que se tienen, donde han querido hacer por mucho tiempo las constituciones. Ya desde la época de Churchill no se había llegado a hacer nada. Aquí vamos viendo cómo entra nuevamente todo este problema de los turcos, en los que son tratados en forma radicales, porque ya habíamos comentado, tienen miedo de que se puedan entrar por ese medio todos los musulmanes y por eso no dejan entrar a los turcos. Aquí todas esas peleas que habían tenido más de 6 siglos entre Austria y turcos, otomanos y balcanes y Hungría, que formaba parte de toda esa Asia, los turcos ya no quieren pertenecer a Asia, quieren pertenecer a la Unión Europea. Y todos estos pueblos, tanto austriacos, turcos, otomanos y balcanes y Hungría, pues todavía no han podido arreglar hasta esta fecha la situación, y en las que también van a estar involucrados los gitanos. Gitanos que en cierta forma han hecho pues
que son ellos europeos, que han vivido miles de años en Europa, pero su condición de ser nómadas les impide que se integren, porque aquí conforme van a ir viniendo desde Rajastán, cuando llegan a Egipto, que cambian el nombre por gitanos, cuando llegan a Hungría, que son los sícaros, y que van agarrando diferentes nombres por donde van pasando, que ellos no están en las condiciones de poder entrar a la Unión Europea, aún siendo europeos, porque para poder entrar tienen que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos es estar escolarizados y institucionalizados también. Y eso pues en sí van formando crisis terribles donde Europa ha agarrado una política de expulsión a los gitanos. Todos estos ciudadanos europeos que así son los gitanos no se les reconoce porque no se acomodan a todos esos códigos de europeos, porque no se identifican con ninguna nación en particular, porque ellos pertenecen o provienen del pueblo de Rom, de los rominos, que en su mayoría lo son. Los húngaros están tratando de ir resolviendo todos los problemas en diferentes situaciones. Ya Europa había resuelto pues todas esas guerras religiosas de la reforma, de la antirreforma, de las dos guerras, y de Alcacia y Lorena han podido resolver todos los problemas Europa, pero nada más ellos. Aquí los gitanos son romi. Ellos son esa ígnea en la que es europea, pero no son aceptados. La solución que ha tenido Europa de hacer, han caído en un problema muy grande que hasta el momento no pueden resolver, como es la migración. La migración, porque recordarán que al estar en etapas de expansión toda Europa, estuvo colonizando otros pueblos, donde automáticamente les vendió la idea de que vivir en Europa era lo mejor, donde se podía vivir, viajar, trabajar, ganar dinero. Y entonces todos esos pueblos que colonizaron Europa, pues están con la idea de entrar a Europa, pero ahí se les niega las facilidades, como pasa con México y Estados Unidos, todos los latinoamericanos que quieren ir a realizar el sueño norteamericano, pues así pasa en Europa. Y entonces ahorita tienen ese gran problema de que todas estas personas emigrantes, tanto africanos como árabes o suramericanos, quieren llegar ahí y que solo pueden estar viendo. Pero aquí vemos los temas de los emigrantes, que en su mayoría es un gran problema. Europa ahorita está enfrentando esa actitud que va a tener Francia en el papel de los emigrantes que llegan a Francia, porque todavía tienen un peaje en el resto del mundo donde las aerolíneas llegan a Francia y de ahí van a partir a África. Todas esas estructuras, todo ese colonialismo que se quedó atrás, nuevamente está surgiendo con el tema de los emigrantes. Aquí vamos viendo toda esa responsabilidad histórica que tiene pues Europa, pero en esta ocasión que estamos hablando de la historia de Francia, Francia tiene que resolver ese problema a lo mismo que España, porque España también hizo todo ese colonialismo y automáticamente pues llegan todos los emigrantes que quieren estudiar, viajar, trabajar y tener las mismas oportunidades, entrando desde todo el Mediterráneo, que dilatan más de 2 meses, donde vienen entrando por el desierto del Sahara, que llegan a Marruecos y que toman el riesgo de esta situación. Fíjense en que después de que estos dos pueblos han tenido toda esta trascendencia a nivel de los problemas que han tenido que ir solucionando, porque aquí vamos a irnos dando cuenta cómo toda esta situación
que tiene Europa enfrentando en el momento de resolver el gran problema de migración, problema que ellos mismos originaron, que ahorita está tratando de solucionar toda esta situación. Aquí nos vamos a quedar y pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo de la historia de Francia.